Otro de los temas que a ti te encantan, te apasionan y que también los llevas mucho a tu práctica diaria es la física cuántica. ¿Nos podrías definir de forma muy sencilla lo que es la física cuántica, por favor, Sí. y cómo lo relacionas en la psicoterapia? Bueno, lo primero de todo es, voy a intentar aterrizarlo al máximo. Es un tema que es complicado aterrizar del todo, Sí. pero lo voy a intentar, ¿vale? Bueno, yo primero voy a contextualizar cómo llego yo a esa inquietud de investigar eso y en qué momento. Allá por el año 2002 fui al Corte Inglés, he quedado como la abuelita, en el año 2002. Hace 2 días, no. Sí. No. Fui al Corte Inglés a comprar un libro. Siempre me ha gustado mucho leer, investigar, etcétera. Y de repente, pues yo creo que los libros tienen un alma que nos llaman. Entonces, de repente hay uno que no sabes muy bien por qué, pero te llama más la atención que el resto. Y dices, me ha elegido, ¿no? Es algo un poco poético, pero yo lo veo así. No, pero es verdad. Yo lo siento así. Entonces, de repente un libro me atrajo mucho. Se llamaba La Matriz Divina, que el título era muy raro. Además, yo vengo, insisto, de una mente muy científica. Una mentalidad que yo necesito o necesitaba analizarlo todo. Entonces, aquello, Tridivina, el título, pero luego vi que era de física cuántica y yo dije, voy a darle una oportunidad. Era La Matriz Divina de Greg Braden, ¿vale? Este es el autor. Me lo llevo a casa, me pongo a investigar acerca de esto y de repente todo me sonaba a verdad. Todo para mí era como, Dios, esto es verdad. Y esto tengo que contarlo. ¿Qué sucede? Que luego en el año, si no recuerdo mal, en el 2006 salió El Secreto y toda esta parafernalia yankee que se cargó todo lo que es esa línea de investigación. Se la cargó precisamente por el marketing y ya perdió totalmente la credibilidad y ahora está resurgiendo estos últimos años de nuevo de mano pues, de gente como Bruce Lipton, Joe Dispenza, Greg Braden, que sigue en esta línea de pensamiento. Entonces esta gente, todos estos autores, a día de hoy están ayudando muchísimo a muchísimas personas a partir de esta parte de la ciencia de la física cuántica que voy a explicar un poco e intentar explicar de la manera más sencilla posible. Bien, ahora voy a contarlo muy, muy sencillo, ¿vale, Noelia? Imagínate, esto es la mesa, esto es materia. Bueno, si tú coges la mesa o la materia y la descompones en partes más pequeñas, te encuentras la mesa, sería las moléculas, sería lo siguiente. Luego irían los átomos. Los átomos se dividen en protones, neutrones y electrones. Si yo sigo haciendo esta parte más pequeñita, me encontraría con los quarks. Y si descompongo eso, la parte más pequeñita que somos capaces de ver son los gluones. Bueno, pues los gluones son energía, tiras de energía. La teoría de cuerdas de energía, tiras. Eso es, si yo tuviera un microscopio gigante y pudiera ver la realidad a través de ese microscopio, lo más pequeñito que podría ver sería esas tiras de energía que son los gluones. ¿Qué sucede? Claro, eso quiere decir que todo es energía. Absolutamente todo es energía. Y como energía, ¿qué es? Es vibración. Todo vibra. Entonces, ¿por qué puedo ver yo esto como algo sólido y no como energía? Por la conciencia. Mi conciencia es la que hace que podamos percibir la realidad como sólida. Ahí está el experimento de la doble rendija, donde se hizo física cuántica famosísimo, es el experimento de la doble rendija. Bueno, ahora las puedes explicar. Lo cuento de la manera más breve posible. Se cogió como una plancha con una rendijita y en el fondo había como una pantalla donde iba a parar, pues lanzaron una partícula y como era previsible, una partícula por una rendija atravesó como una partícula. Pero ¿qué pasa? Que luego pusieron 2 rendijas, lanzaron la partícula y lo que se reflejó aquí fueron no una partícula, sino 2. ¿Cómo había atravesado esa partícula? Como onda. Qué fuerte. Es decir, una partícula, si tú la lanzas y hay un agujero, se cuela por ese agujero y pasa como algo, como partícula. Pero si hay 2 agujeros, se comporta como una onda. O sea, pasa por los 2 a la vez. Interesante. Pero rizamos el rizo. Resulta que si observas a la partícula se comporta como partícula. Pero si luego observas el resultado, se comporta como onda. Es decir, lo que hace que la partícula se comporte como onda, es decir, como partícula, es decir, como algo sólido, como la realidad es la conciencia del que observa. Si tú la miras, se comporta como algo sólido, como partícula, pero si no la miras, se comporta como onda. Es decir, lo que hace que percibamos la realidad como algo sólido y físico es la conciencia humana. Madre mía. Es esto. Entonces, a partir de ahí,
tú dices, la realidad que percibimos, la percibimos como la percibimos, por el equipamiento mental que tenemos, por la conciencia. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Poderosísimas, poderosísimas, porque somos una conciencia interpretando una energía. Entonces ahí viene cuando, luego todo lo que estamos hablando, ¿no? de cosas que toda la vida, esa energía de esa persona o eso, dices, pero si es que además somos seres eléctricos. Si tú te paras a pensarlo, lo que mide la actividad del cerebro es el electroencefalograma, el electrocardiograma. Entre las células hay electricidad, es decir, somos seres eléctricos. Claro, la electricidad, ¿cómo se mide? En frecuencias, ¿vale? Que son sube y bajas, oscilaciones. Una frecuencia 3 sería 3 sube y bajas, 3 oscilaciones, 3 ciclos por segundo, por ejemplo. Y una frecuencia 30, 30 ciclos por segundo, o sea, mucho más rápido. Claro. ¿Qué pasa? Que las emociones bajas corresponden a frecuencias bajas. Las emociones como la tristeza, la ira, el miedo, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos de frecuencias altas, estamos hablando de emociones como el amor, la dicha, todo esto que llevan las tradiciones hablando todo el tiempo. Las frecuencias colapsan con frecuencias similares. De hecho, hay un refranero y todo, hay refranero para esto. ¿Sí? O sea, te dices, me he levantado con el pie izquierdo. Ah, sí. Claro. O me ha mirado un tuerto. O sea, tú sales a la calle en una frecuencia baja y vas a sintonizar con las mismas frecuencias, como si fuéramos radios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo intento recomendar a todo el mundo? Sube tu frecuencia. ¿Cómo? Agradece, por ejemplo. Empieza el día agradeciendo. Si tú agradeces, subes tu frecuencia. Luego es más posible que conectes, porque indefectiblemente vas a conectar con frecuencias similares. Pero eso es un fenómeno electromagnético puro. Es decir, si somos eléctricos, somos magnéticos. Eso es Maxwell 1960. ¿Vale? Es decir, la física, vuelvo a tirar de la ciencia. O sea, lo que estoy diciendo no tiene nada de esotérico, es ciencia. ¿Vale? Si somos eléctricos, indefectiblemente somos magnéticos. Es la cara de la misma, son dos caras de una misma moneda. La electricidad y el magnetismo son dos caras de la misma moneda. No puede haber electricidad sin magnetismo, ni magnetismo sin electricidad. Si somos seres eléctricos, también somos seres magnéticos. Qué fuerte. Sí, esto es súper O sea, interesante. me parece súper interesante. Sí, a mí también. A mí es algo que en esa época me llamó muchísimo la atención. Y tiene mucho sentido. Y tiene sentido algo visceral, que dices, esto tiene sentido, pero es que es algo científico. Sí, está demostrado que el ser humano somos energía. Eso está demostradísimo. Está demostradísimo. Y me parece curioso todo lo que me estás comentando, ya bajándolo un poquito a tierra, ¿no? O sea, ya hablando en términos más normales, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo. Al final, ¿cómo, lo que has dicho de si tú te levantas triste o te levantas contento, cómo vas manejando tu día según tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, vale, me he levantado un poquito bajita, pues voy a intentar sacar el jugo de haberme levantado, de haber comenzado un nuevo día, de agradecer que vuelvo a ver el sol, ¿no? Porque al final creo que no somos muy conscientes realmente de que la vida se va a acabar y que al final... Que somos finitos, perdón. Sí, efectivamente, que somos finitos. Y que deberíamos estar agradeciendo cada día que nos levantamos, ¿no? Y si ya empiezas con ese chip, siempre pongo un ejemplo muy, muy, muy básico a las personas que vienen conmigo a coaching e incluso en yoga, y es que si tú te levantas, imagínate con el vaso medio lleno, pero te levantas como un poquito cruzado, ves el día y dices, está lloviendo, está lloviendo y ya te empiezas a cabrear. Vas a hacerte un café y la cafetera está rota. Jolín, está rota el café, no sé qué, ahora me tengo que bajar, ¿no? Entonces te vas llenando. Antes de que comiences tu jornada laboral, tú ya estás con el vaso rebosando. Sin embargo, si tú te levantas y estás un poco cruzado, pero miras por la ventana, ves que está lloviendo y empiezas a decir, ay, está lloviendo, qué bonito, qué bien nos viene el agua, ¿no? Para la naturaleza. La interpretación. Fíjate qué bonita es la imagen, ¿no? Del día gris también, porque también tiene su parte bonita. Te vas a la cafetera, está rota. Bueno, no pasa nada. Así me bajo a la cafetería y veo a Pepe, que hace mucho tiempo que no me sirve un café, y así le doy los buenos días y desayuno fuera de casa, ¿no? Como que en función de la actitud que tengas, totalmente, tú vas a llevar tu día a día, ¿no? Justo. O sea, cómo interpretemos
el mundo pues, tiene muchísimo que ver en cómo nos va a ir luego. Pero ya es eso, o sea, se puede explicar de muchas perspectivas. Esta que acabo de explicar de la conexión, de cómo colapsan las frecuencias similares con frecuencias similares, es una lectura. Luego hay más, ¿eh? Hay muchísimas más. ¿no? Hay incluso una adicción corporal a las emociones. Sí. Es decir, hay personas que son adictas a determinadas emociones. Y necesita su cuerpo, necesita sentir esas emociones. Su cuerpo, hay gente que tú le dices, ¿quién serías si no te quejas? ¿No? Que enlaza una queja con otra queja, con otra queja. O gente con un talante más deprimido. O al final el cuerpo se vuelve adicto a los químicos que el cerebro segrega. Entonces provoca pensamientos. Es que es la bidireccionalidad. Hoy en día es clara, es decir, no solo envía mensajes el cerebro al cuerpo, es que el cuerpo está todo el tiempo mandando mensajes al cerebro. Entonces el cuerpo lo que hace es provocar, se vuelve adicto a las emociones, a determinadas emociones, y lo que hace es buscar, provoca que el cerebro busque situaciones que provoquen esas emociones y le den los químicos a los cuales es adicto. O sea, es que esto tiene unas implicaciones alucinantes. ¿Cómo se puede modificar esto? Haciendo otras elecciones. Primero siendo consciente, ¿vale? Lo importante es que la gente tome conciencia de todas estas cosas, no para archivarlas sin más, sino para que se dé cuenta de que si tú por la mañana te levantas y se te cae la tostada para abajo, si no quieres que se te vaya luego todo el día en la misma línea, sepas que esa vibración la puedes modificar. Puedes modificar. Se me ha caído la tostada boca abajo, pero abro la nevera, tengo comida, hay gente que ni tiene, abro sí, es decir, el agradecer lo que uno tiene y relativizar lo que sucede y no entrar en un bucle de pensamiento negativo, porque eso lo que va a traerte son más situaciones para que revivas y vivas todo el tiempo en ese estado. Y es importante darse cuenta y salir de ese estado lo antes posible. Y qué fácil es entrar en bucle, Begoña. Total. Entramos en bucle en 0, Sí, porque el cerebro tiene unas rutas predeterminadas muy potentes y por ahí vas. Entonces, si tú eres consciente de que puedes modificar esas rutas, creando, yo siempre digo que no se puede olvidar, es imposible. Podemos sustituir. Claro. Es decir, el cerebro sustituye, el cerebro no olvida. ¿Y cómo lo hacemos? Generando nuevas conexiones, nuevas rutas neurales. Y te quería preguntar de lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, si una persona, como tú has dicho, ¿no? que tiende a a ser más depresiva o a ser más quejica o lo que sea, ¿no? Ese tipo de personas no creo que sea sencilla la palabra, ¿no? ¿Vale? Que podamos definir la actitud, pero esas personas pueden modificar ese pensamiento, porque conozco casos que les cuesta mucho y que cada X tiempo tienen unos bajones considerables. Sí. Y a lo mejor se tiran meses. Se puede, la neuroplasticidad, claro, sí se puede. Se puede modificar, sé que obviamente con fármacos y demás se puede ayudar, pero yo te hablo sin fármacos. Sin fármacos, sí, se puede. De hecho, es uno de los trabajos que yo recomiendo, la sustitución, que no modificación, o sea, sustitución de creencias. O sea, lo primero es, la persona tiene que, yo siempre digo lo mismo, tiene que creer en lo que va a hacer, tiene que querer hacerlo y tiene que trabajar mucho, porque al final el cerebro tiene una inercia muy potente. Es que es un desajuste químico, ¿no? Total. Es decir, a ver, tenemos introyectadas unas creencias desde los 0 a los 7 años. De los 0 a los 7 años el cerebro se está moviendo en ondas zeta, alfa, todo el tiempo, que son estados prácticamente hipnológicos. O sea, eso significa que es susceptible de introyectar cualquier creencia sin cuestionársela. Claro. Es decir, tú a un niño le dices lo que sea y no se lo va a cuestionar, se lo va a creer. Por eso es tan importante tener un diálogo bonito y constructivo con los niños, porque esos son los cimientos de su autoconcepto en un futuro. Marian Rojas utiliza una metáfora que a mí me gusta mucho y le llama la grabadora infantil. Es decir, es como de los 0 a los 7 años, si le dieras a grabar, hago así porque soy de cuando hacías así para grabar, ¿sabes? Le das a grabar y el niño graba todas las voces que está escuchando, todos los contenidos de las personas, que lo que está oyendo, ¿no? Todas las creencias. Y luego, a partir de los 7, le damos al play. Y es esa voz que tenemos en la cabeza. Qué bien explicado. Es que es una metáfora brutal. Súper fácil de entender. Sencillo, ¿vale? De los 0 a los 7 no se cuestiona nada, lo graban, sin más, lo que sea.
bueno y malo. Ujú. A partir de los 7, esa es la vocecilla que va a tener, porque empieza su sistema de creencias, se desarrolla, se empieza a cuestionar las cosas. Yo recuerdo a mis hijos el ratón Pérez, ¿vale? Un episodio de ratón Pérez que de repente, claro, ratón Pérez trajo un objeto grande de regalo y mi hija tendría 7 años o así, o cuando se le caen los dientes, no me acuerdo, por ahí, me dijo, empezó, ¿y esto qué pesa tanto? ¿Cómo puede un ratón tan pequeño? Y digo, Fíjate, ya se empieza a cuestionar las cosas, Claro. ¿vale? Sin embargo, cuando son más pequeñitos no se cuestionan nada, lo dan todo por bueno. Por lo tanto, es muy importante lo que se diga. El tema es que los 7 primeros años introyectamos esas creencias. ¿Podemos modificarlas luego? Que es la pregunta que me lanzabas. Afortunadamente sí. Lo que pasa es que hay 2 maneras. Una, entrar eso se queda, digamos, el inconsciente, ¿vale? Se queda la parte inconsciente, Ujú. que además es el 95% de los comportamientos nos vienen de esa parte. La buena noticia es que ese 5% del que sí somos conscientes puede trabajar ese 95%. Hay que abrir una puerta y entrar al subconsciente. ¿Cómo lo hacemos? A través existen hipnosis, por ejemplo, es una manera de entrar en el inconsciente, y luego la repetición, que eso es con lo que yo trabajo. La repetición lo que va a hacer es que si tú tienes tendencia a ir por un camino, tus programas mentales, tu cerebro es como un ordenador que se han puesto programas, ¿vale? Los hay estupendos, como caminar, perfecto, pero luego hay un programa, por ejemplo, que dice, es que eres malo en deportes. Y tú, como te lo has creído, pues toda la vida estás, es que no, yo no hago deportes, es que se me dan muy mal los deportes. Ya no le das una oportunidad a tu cerebro a demostrarte o deportes o matemáticas o el niño que se autodenomina torpe, ¿no? Entonces ahí la repetición sería introyectar un programa nuevo que sustituya al antiguo. Al principio es súper raro, porque la gente se siente, no, pero a ver, si yo he sido mala en matemáticas toda mi vida, ¿cómo voy a decir ahora que soy buena? No, tú dilo, cada día, a través de una meditación guiada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando meditamos bajamos el cerebro a ondas alfa. Tú y yo, por ejemplo, estamos en beta, ¿vale? Está el beta alto, que estás mega estresado. El beta, que sería un despiertos, bien, como estamos ahora. Y luego el alfa, que es cuando bajamos a estados meditativos y más. Bueno, pues sería bajar el cerebro primero con la meditación a estados alfa, y cuando el cerebro está abierto a recibir información exterior, le metes la creencia nueva. Esto hay audios. Yo, por ejemplo, grabo audios personalizados, ¿vale? Con la creencia que tú quieras modificar. Esto se trabaja durante unas semanas. Y llega un momento muy bonito donde el cerebro ya no sabe qué camino coger. Es decir, te viene una situación y el cerebro dice, toda la vida llevo reaccionando así, pero es que ahora tengo esta respuesta. Y igual que cuando tú te rompes una pierna, te escayolan una pierna, se queda inmóvil y pierdes masa muscular y masa ósea, cuando tú dejas de usar un circuito neuronal, porque estás usando otro, este se retira. Y así es como olvidamos. El cerebro no puede olvidar sin más, puede sustituir. ¿Qué pasa si de repente volvemos a comportarnos como lo hacíamos antiguamente? Va a pasar, ¿eh? Es decir, esto puede pasar. Pues nos tenemos que perdonar y darnos cuenta de que por ahí de repente se te ha escapado, pero no pasa nada, vamos a seguir. Es como de repente una carretera con 5 carriles y tienes que coger un camino lleno de hierbas que tienes que ir cortando y de abrirte camino por una maleza que nunca has transitado. Va a ser raro, pero luego llegará un momento que como ya no voy por aquí, este circuito se retira y se crea un circuito nuevo. Y así es como modificamos las creencias. Me encanta porque estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, yo tengo PNL, programación neurolingüística, y hablamos un poco también, ¿no?, de los mensajes que te mandas y efectivamente el tema de sobre todo el adjetivo que te pones, ¿no? Yo siempre me he puesto el adjetivo de soy una despistada, por ejemplo, y ahora intento no mandarme ese mensaje y cada vez pienso que no lo soy. Y además cuando tienes una responsabilidad, por ejemplo, un hijo, ¿te despistas? No. ¿Ves? Por eso, justo mientras me lo estabas diciendo, claro, lo estaba pensando. No, es que digo, qué curioso que con cositas de Leo no me despisto en absoluto, y sin embargo en cositas mías a veces sí, porque yo creo que tengo todavía ese mensaje integrado. Ese mensaje integrado, tienes ese autoconcepto. Increíble, ¿eh? Sí. La reprogramación. El autoconcepto lo forjamos la programación durante los 7 primeros años. Sí. Esto a día de hoy ya sabemos cómo funciona. La gente tiene que entender que es posible cambiar y tiene que trabajar ese cambio, porque es que te pega un giro la vida. Y ese es el kit, de que las personas entiendan,
¿no? De dónde venimos y de cómo nos creamos, ¿no? Sobre todo de cómo trabaja nuestro cerebro. Qué importante es este mensaje, Begoña. Súper, súper. Sí. Yo creo que hay que dar esperanza a la gente. Hay muchas personas con un sentido vital escaso, nulo. Las personas están tristes y vacías muchas veces y pensando que no se puede cambiar, y sí se puede cambiar. Y hay un momento vital que yo me doy cuenta por la gente que me contacta, que trabaja conmigo, que puede estar en los 30, 40, 50. Hay un momento vital en toda persona donde la persona se cuestiona ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hay un punto de inflexión que le mueve y le remueve muchísimo a la persona. Y yo creo que ahí, fíjate, ahora voy a poner, ahí es, o se pierde el brillo de la mirada o no, o se acentúa. Hay gente que ha perdido el brillo de la mirada y puede ser a los 40, a los 50, o gente con 80 años que los ves con ese brillo que todos los niños tienen. Porque los niños ya vienen de serie con ese brillo en la mirada, el adolescente lo tiene porque tiene ilusión, pero llega un momento que puede, insisto, puede ser desde los 30, a los 40, a los 50, da igual, más o menos por ahí, o sea, es bastante amplio, depende de la persona. Y a mí me contacta gente, mucha gente, diciendo, es que siento que tengo que hacer algo con mi vida. ¿Y consideras que a lo mejor el cambio es siempre a través del sufrimiento? Yo creo que el sufrimiento es un indicador que te mueve al cambio. Es decir, el sufrimiento es el punto de inflexión que te impulsa a decir, no, yo así no. Y entonces eso es el sufrimiento está muy demonizado, pero puede ser el gran impulsor a ese cambio para que salgas de ese sitio donde no quieres estar. Yo siempre animo a todo el mundo a no quedarse en ningún lugar que no quieran estar. Yo te lo pregunto más que nada porque al final, por lo que veo, es que todos los grandes cambios que realizan las personas siempre ha sido por un punto de inflexión que se ha ido generando por algún sufrimiento, ¿no? Pero quiero pensar también que hay algún porcentaje de personas que despiertan sin hacerlo a través del sufrimiento, ¿no? Sí, existen. Existen mentes simplemente más inquietas, eso te iba a decir, inquietas, que experimentan, ¿vale? Y pueden hacer un cambio muy profundo sin necesidad de tocar fondo. Sí que es cierto que las personas con matices más ricos que yo me he encontrado son personas que han atravesado momentos muy difíciles, porque es la complejidad del ser humano, falta lo rica que puede ser una persona y lo poliédrica que puede ser una persona, tiene mucho que ver con lo que ha vivido. Cuando tú no has atravesado lo que San Juan decía como la noche oscura del alma, entonces hay matices, es algo tal vez inefable, ¿no?, a la hora de explicar, pero hay matices que esa persona no tiene. Claro. Lo cual no quiere decir que no pueda... Insisto, hay gente que viene de serie que dices, este es un alma vieja, ¿no? Tiene una facilidad para vivir este tipo de fenómenos o de experiencias ya de serie, ¿no? Pero sí, el sufrimiento es un gran revulsivo y enriquece a la persona. La gente más profunda que yo me he encontrado es gente que ha salido de esa noche oscura. Y te quería preguntar, ¿qué opinas sobre que todos estamos interconectados a nivel cuántico? ¿Tiene esto alguna aplicación práctica en la psicoterapia? Sí, el hecho de estar conectados hace que el mundo se viva desde la cooperación y no desde la competición, que para mí es el gran mal de la humanidad. Y yo creo que debemos cambiar el paradigma para interpretar o vivir el mundo desde la cooperación, insisto, y no desde la competición. Esto cambiaría totalmente el paradigma mental y social. Y de hecho, mirad, hay un experimento que se hizo, se le llama el experimento del ADN fantasma, ¿vale? El ADN fantasma consiste, en el año 93, el ejército norteamericano extrajo ADN de un soldado y lo puso en un tubo de ensayo en un laboratorio. Entonces, a ese sujeto experimental, al soldado, se le ponen unas imágenes que estimulan diferentes emociones de guerra, de sexo, de comedia. Entonces, a tiempo real, el ADN que estaba en el tubo de ensayo sufre las mismas modificaciones que el sujeto. Están conectados. ¡Qué fuerte! Con un reloj que mide nanosegundos. Es decir, no hay diferencia. Ese se llama el experimento del ADN fantasma. Pero es que rizamos más el rizo, ¿no, Elia? Cogieron ese mismo ADN, lo llevaron a 500 kilómetros, a otra base del ejército, hicieron el mismo experimento y ese ADN
sufría las mismas modificaciones a tiempo real. Se hizo con un instrumento que medía la luz del ADN y se demostraron dos cosas. Primero, que está conectado, es decir, que eso estaba conectado a tiempo real, no había distancia, no había tiempo ni distancia entre ambos. Y luego otro tema es que las emociones afectan al ADN, que eso es incuestionable a día de hoy. Es decir, ya no solo como la epigenética, que entendida como la modificación de la expresión, sino afecta a tiempo real. Es decir, las emociones, yo siempre digo que hay que respetar al cuerpo y no intentar no quedarse en estados emocionales demasiado negativos mucho rato, porque es por respeto al cuerpo. Uh-huh. Y ese es el experimento que a mí, cuando yo lo leí, dije, Dios mío, es alucinante, la naturaleza interconectada de todas las cosas. Y te cuento esto, que este experimento, a colación de esto que me dices, de qué importancia o qué repercusión tiene. Pues eso, si yo sé que tú eres lo mismo que soy yo, ¿cómo te va a hacer daño? Claro. Si somos lo mismo, ¿vale? Si estamos todos conectados, ¿cómo te voy a hacer? ¿Cómo te voy a dañar? Entonces esto cambia absolutamente todo. Esa es el verdadero regalo de introyectar esto. Uh-huh. Y algo que te quería preguntar, antes que hemos hablado mucho del tema de la conciencia, ¿cómo crees que la física cuántica influye en la comprensión de la conciencia y de la realidad? Sí. Aquí te voy a citar a un señor que ahora está súper en boga ahora y me parece maravilloso, el doctor Segarra, ¿no? Uh-huh. El doctor Segarra dice que, bueno, él comenta, me encanta, me parece maravilloso, que el cuerpo es el estuche de la conciencia, ¿no? Qué bueno. Es decir, que la conciencia ocupa el cuerpo durante un tiempo, que es el tiempo en el que vivimos, ¿no? El comprender cómo afecta la conciencia, pues la conciencia es, con lo que te he contado antes de física cuántica, ¿no? Es la conciencia es la que hace que nosotros percibamos así la realidad. Uh-huh. Entonces la conciencia no tiene un límite. Es decir, tú sintonizas con esa conciencia, yo estoy sintonizando como si fuéramos aparatos de radio. Tú imagínate una televisión que de repente no funciona, pierde la señal, tú coges otra televisión, la colocas y toma señal. Es decir, es como la conciencia, es como si fuera la señal y nosotros la televisión, ¿no? Es decir, nosotros conectamos con esa conciencia. Es una manera de verlo, ¿no? Cómo influye la conciencia, ¿no? Y la conciencia yo creo que es todo. Y la conciencia es la que hace posible que percibamos el mundo como lo percibimos. Y la conciencia es la que trasciende, y es un pensamiento mío y de muchísimas personas, ¿no? La que trasciende a la parte física. ¿No? Nos hizo un traje Descartes cuando dijo que pensamos, luego existimos. Entonces, si tú dices, bueno, si pienso, luego existo, cuando dejo de pensar, dejo de existir. No. No me convence. No, la verdad es que esta dualidad mente-cuerpo, a día de hoy la física actual ya está actualizando todo esto. Sí, es curioso porque es verdad que, sobre todo, por ejemplo, esto practicando yoga, ¿no? Lo decimos que cuando somos conscientes de cómo tenemos el cuerpo, de cómo está nuestra mente, de cómo nos sentimos, de qué emoción determina nuestro día, al final es cuando somos conscientes, es cuando ponemos cartas en el asunto, ¿no? De cómo nos afecta cada cosa, de cómo estamos afectando al resto también, ¿no? Es todo, realmente. Es que lo explicas y estoy llevándolo a todo el ámbito, ¿no? de mi trabajo, porque dices, es que es verdad. Es así. Es que es así, es que es todo. Las relaciones mejoran, tu relación contigo misma mejora, todo lo llevas todo de otra manera. Cuando tú cambias, todo cambia. Toda tu conciencia, claro. Todo. Si tú observas... Por eso es importantísimo el que las personas, para que se sientan mejor, entiendan que tienen ese control, que tienen ese mando, que el mando de su vida lo tiene cada uno. Ser responsables de la felicidad, de la tuya, o lo que tú entiendas por felicidad, porque eso es muy subjetivo, ¿no? Pero ser responsables de eso, saber que podemos cambiar, saber que somos mucho más que lo que creemos ser y despertar conciencias en el sentido de hey, que eres mucho más que lo que crees que eres. Es verdad. Es que eres mucho más que eso. El recordarte quién eres. Yo solo quiero que la gente recuerde quién es. Y yo, por ejemplo, digo mucho de que el ser humano somos cambiantes, ¿no? Y que seamos conscientes de que cambiamos y que tenemos diferentes etapas en nuestra vida y que hay veces que nos bloqueamos, nos quedamos ahí como en el pasado y realmente tú estás evolucionando constantemente, ¿no?
Entonces, qué importante es poner conciencia a eso y decir, vale, ahora yo tengo esta edad, antes pensaba de otra manera, ahora pienso de otra, ¿no? Porque al final vamos madurando. Totalmente. Y vamos aceptando un poco la situación que nos va viniendo y a la vez, como tú dices, cuando ponemos conciencia o cuando somos conscientes de cómo vamos cambiando, al final tú vas actuando en función del cambio, ¿no? Totalmente. Es que evolucionamos. Es que no somos. Me parece alucinante. Sí, totalmente. Hay una frase que digo mucho, que yo he vivido muchas vidas en una vida. Y es porque me he ido adaptando constantemente por circunstancias personales a modificaciones en mi vida y he tenido que ir modificando. Claro. ¿Yo soy la misma de hace 40 años o 30 o 20? Pues no. No, y menos mal. Eso te iba a decir, y menos mal, claro. Mal, porque qué aburrido sería todo, ¿no? Si fuéramos todo el tiempo lo mismo o los mismos. Hay una parte que no cambia, que es esa sensación de mirarte en el espejo a los ojos y decir, ahí sigo siendo la misma, ¿no? En esencia, es decir, en esencia, en base. Pero luego la personalidad va modificándose y la vida va cambiando y tú vas modificándote a medida que vas cambiando y tu sentido vital cambia y al cambiar tu sentido vital cambia todo. Entonces todo esto tiene una connotación muy poderosa y muchas personas se quedan infelices porque son reacias al cambio y ahí hay que hacer un salto al vacío y ser valientes. Y yo animo mucho a todo el mundo a que haga ese salto porque merece muchísimo la pena. Mucho. Qué interesante lo que nos cuentas, qué profundo y qué necesario. Sí, al final es lo que toca ser un altavoz para que las personas estén mejor. Y yo te lo agradezco, ¿eh? Y yo a ti.